Ok, entonces bueno, estábamos viendo la influencia entonces en la filtración del tamaño y de la carga. Y esta gráfica en el fondo nos quiere mostrar eso. Así que uno podría resumirlo para simplificarlo en algo como esto. Entonces vemos que una molécula que sea neutra, sin carga, entonces si el tamaño se lo permite, ella va a pasar de todas maneras, porque las cargas negativas que están en esta barrera no la van a afectar. Si en cambio esta sustancia tiene cargas negativas, como el caso de la mayoría de las proteínas que encontramos en el plasma, bueno, ellas van a tener, además de que va a influir su tamaño, bueno, la carga va a tender entonces a alejarlas de la filtración. Y otro factor que también importa es que si se habla de una sustancia aniónica que sea pequeña, bueno, con mayor razón esta va a filtrar. Y un factor que no habíamos conversado es el factor forma. Bueno, la forma estructural también puede afectar lo que pueda filtrarse de lo que no. Abajo nos habla de situaciones en las que esto puede verse comprometido. Por ejemplo, yo le había mencionado las glomerulonefritis. Son inflamaciones de esta barrera filtrante. ¿Qué es lo que suele ocurrir en estas inflamaciones? Bueno, que se pierdan entonces durante el proceso inflamatorio las cargas negativas y el resultado es que empiezan a filtrar cosas que no debieran filtrar, como las proteínas. Y uno puede encontrar luego que hay proteína en la orina. A eso se le llama proteinuria. Así que podemos tener también proteinuria asociada, cuando filtra lo que no debiera, que serían condiciones patológicas. El extremo de esta situación es lo que ocurre en el síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico es una condición en que hay daño en esta barrera y puede filtrar cualquier cosa. Incluso pueden tener filtración de células. Así que podemos encontrar incluso eritrocitos, por ejemplo, en la orina. Es una situación muy grave, obviamente. Bueno, esta imagen está, ¿cómo se dice esto? Redundante, así que olvídenla. Habla básicamente lo mismo que ya dijimos. Ok, pongámosle un poco de números a esto, para tratar de simplificarnos la vida. Entonces, bueno, si ven esta imagen, lo que nos está mostrando una vez más en el centro del sándwich es nuestra barrera filtrante, donde arriba en verde tendríamos nuestro podocito con sus respectivos pedicelos. Sobre él tendríamos el espacio urinario hacia el cual va a ocurrir la filtración. Debajo de él, obviamente, está el vaso sanguíneo y el endotelio, en este caso en rosado. Sobre él vemos lo que ya hemos conversado, que sería su glicocálix, cargado negativamente. En el endotelio recordamos que tiene estos espacios, estos forados, ¿no es cierto?, que son estos poros, literalmente, debajo de la membrana basal. Y luego no nos muestran entre podocitos, entre pedicelo y pedicelo, los diafragmas. Pero sabemos que tienen que pasar todas esas estructuras. Ahora, ¿qué es lo susceptible de filtrar en la realidad? Bueno, el componente o la parte líquida de la sangre. ¿Ok? ¿Cuánto es el componente líquido? Es lo que llamaríamos entonces, ¿cuál es el flujo de líquido que pasa por un riñón por minuto? En este caso por los capilares. Es lo que pusieron como QP, vale decir flujo de plasma, P por plasma. Entonces el flujo de plasma por minuto son 700 ml. Tenemos 700 ml entonces de plasma, de los cuales podemos hacer filtrar una parte. ¿Cuánta albúmina está contenida o qué concentración de albúmina tiene este plasma? Que es la proteína más importante del plasma. 40 gramos por litro. ¿Ok? ¿Qué es lo que encontramos en la orina ahora de flujo en ese mismo tiempo, en ese mismo minuto? Que en este caso está puesto en inglés como GFR, que significa Glomerular Filtration Rate, que al español lo podríamos llamar como la tasa de filtración glomerular. ¿Cuánto filtra de ese plasma, de esos 700 ml? El número real son aproximadamente 125 ml por minuto. ¿Cuánta albúmina filtra por minuto? ¿O a qué concentración de albúmina tiene este filtrado, mejor dicho? 4 miligramos. O sea, es muy poca la albúmina que filtra, pero igual hay un grado de filtración. ¿Ya? ¿Por qué ocurría esto? Por lo que habíamos mencionado, el tamaño de la proteína es pequeño, es más pequeño que el tamaño de los poros,
pero tiene carga negativa. Eso impide que filtre, pero no es 100% efectivo. Así que filtra un poquito. 4 miligramos de concentración, y lo que tenemos en el plasma son 40 gramos, vale decir 40.000 miligramos. Así que es una pequeña fracción lo que en realidad está pasando. Una vez que entonces logró pasar este líquido que filtró, que podríamos llamarlo ultrafiltrado u orina primitiva, ¿a qué se va a ver sometido? Bueno, se va a encontrar en una porción del nefrón que se llama túbulo contorneado proximal. ¿Cuáles son las características de este tubo contorneado proximal? Primero que nada, que tenemos 3 regiones, ¿ya? La primera región se le conoce como S1, o segmento primero, S1, que a diferencia de los siguientes 2 segmentos, es el que tiene las células con la más alta tasa metabólica, la mayor cantidad de mitocondrias y con las microvellosidades más grandes. Y por lo tanto son aquellas que tienen la mayor superficie de contacto con esta orina primitiva. La siguiente parte se llama segmento 2, que es un segmento que es menos ondulado, menos contorneado, y que es donde empiezan a aparecer células con unas microvellosidades más pequeñas, unas células con menor tasa metabólica, con menor cantidad de mitocondria, con menor actividad en el fondo. Y luego viene un segmento recto del túbulo proximal que se conoce como segmento 3 o S3 a simple, que tiene células con menos mitocondrias aún, con bastantes microvellosidades todavía. ¿Qué tienen en común estas 3? Ahí dijimos las diferencias. Bueno, primero que nada, tienen uniones intercelulares de tipo tight junctions, o sea, estrechas, pero que son permeables. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que puede existir flujo de elementos, de sustancias, de solutos entre las células, y además puede ocurrir el paso de solutos y agua a través de la célula. Primera cosa, o sea, si vemos la figura de la izquierda, nos muestra acá cómo sería este túbulo contorneado proximal y me muestra que tenemos células cuya región apical entonces tiene estas microvellosidades, tiene uniones estrechas y sin embargo su nombre, uniones estrechas, igual puede pasar líquido con soluto entre medio de la célula, además de que también pasa a través de la célula. ¿Qué otra cosa interesante? Si ven hacia el color rosado que rodea este túbulo proximal, que representa la membrana basal, que sería entonces en la célula, la región basal o basolateral, tenemos una serie de como cavitaciones, una serie de espacios, ¿no es cierto? En esos espacios está lleno de un mecanismo de transporte predominante. Uno de esos mecanismos predominantes se llama la sodio-potasio ATPasa. Así que tenemos sodio-potasio ATPasa en la región vasolateral y rodeado a este túbulo proximal completamente por capilares que se llaman, como ya sabemos, capilares peritubulares, ¿ya? Así que tenemos una red capilar peritubular, ¿se acuerdan? Que era la que derivaba fundamentalmente de los glomérulos corticales y subcorticales, bueno, que forma esta red de capilares, que acá se están mostrando 3 rodeando este túbulo proximal. Entonces, si miramos un poquito más cómo son estos segmentos, claro, el segmento S1 entonces sería cortito, sería bien contorneado, bien convoluto, como le ponen en inglés. Después tenemos un segundo segmento, también es contorneado. Y después viene un segmento 3 que ya es menos contorneado y tiene una porción incluso recta. ¿Ya? Lo que los cambia entonces su diferencia estaría entonces la tasa metabólica y actividad de estas células. Está además decir entonces que las que realizan la mayor parte del trabajo es el segmento 1, ¿ya? Que es capaz de reabsorber, por ejemplo, rápidamente aminoácidos, glucosa, y todo tipo de elementos que hayan filtrado que tienen que ser recuperados, potasio, sodio, de manera muy significativa. Así que acá en esta imagen nos quiere mostrar nuestro túbulo proximal, entonces donde vemos la enorme cantidad que tiene mitocondrias, que son todas estas estructuras que se ven en la imagen a la derecha arriba, y la enorme cantidad de microvellosidad, así que este sería un segmento S1, y toda esa cantidad de microvellosidades lo que hacen es aumentar de manera exponencial la superficie de contacto entre la célula proximal
y esta orina primitiva que filtró, de tal manera de poder extraer los componentes que filtraron que no queremos que se pierdan en la orina. Si hacemos un corte transversal a este nivel, vamos a notar la diferencia. Por ejemplo, aquí estamos en la unión córtico-medular, pero todavía dentro de la corteza, y vemos algunas cosas que se empiezan a ya aparecer en un corte transverso, y vemos que las células más grandes, más altas, son estas tubulares proximales. Estamos señalando acá en amarillo con una flecha, las células proximales, entonces vamos a tener una variedad de ellas, pero ¿qué las caracteriza? Que son de todo la nefrona, las células más altas, con la mayor cantidad de microvellosidades, y al ladito de ellas ya empiezan a aparecer aquí algunas asas ascendentes o descendentes delgadas, no lo podemos saber, pero vemos porciones aquí delgadas de Henle. Bueno, hablemos a propósito de Henle, ¿qué o cómo es las células de Henle? Entonces podríamos caracterizar dos tipos celulares de células de Henle. Unas células bien aplanadas, que van a formar las porciones ya sea descendentes o ascendentes de Henle que sean delgadas, y estas células planas, lo que las caracteriza además es que sus uniones intercelulares también son tight junctions, pero son completamente impermeables. ¿Ok? Vale decir, nada se mueve en estas porciones delgadas del asa de Henle entre medio de las células, a diferencia de lo que pasa en el túbulo proximal. En la porción ahora ascendente gruesa, lo que vamos a encontrar es que una vez más aparecen células que son más cilíndricas, ¿ya? Estas son las que son más cilíndricas, más altas, y también presentan una gran cantidad de microvellosidades, menos que las células del túbulo proximal de todas maneras, también tienen gran cantidad de mitocondria, y sus uniones intercelulares, esta vez, también son tight junctions, pero son impermeables al agua, pero permeables a iones, a elementos iónicos. Vale decir, entre las células de la del asa ascendente gruesa, se puede mover sodio, se puede mover cloruro, se puede mover potasio, se pueden mover incluso protones, pero no puede pasar el agua entre medio, ¿ya? Y a través de la célula, tampoco. O sea, podríamos decir que el segmento grueso ascendente de Henle es impermeable al agua, pero permeable a iones, ¿ya? Y esa permeabilidad a iones puede ser a través de la célula o entre medio de la célula. Por otra parte, el segmento delgado en su porción descendente, y esto es importante, yo les decía, es un epitelio que tiene uniones estrechas impermeables. Sin embargo, la porción descendente es permeable al agua, pero por la vía a través de la célula, que también es más correcto llamarla transcelular. O sea, tenemos una vía transcelular a través de la célula por la que pasa el agua. ¿Qué otra cosa importa? Bueno, que la rama ahora ascendente delgada tiene un cambio, a pesar de que se ve estructuralmente igual, no la puedo diferenciar si la miro, se ve igual como está en el dibujo, pero en este caso está en amarillo. Entonces la porción ascendente delgada, a pesar de verse igual, es impermeable al agua. ¿Ya? Así que la porción ascendente en su globalidad es impermeable al agua y la porción descendente es permeable al agua, pero totalmente impermeable a cualquier otro soluto que se mueva o a cualquier soluto para que se mueva. Y el problema está que si yo las miro estructuralmente, se ven parecidas. Bueno, entonces aquí en esta microscopía arriba nos muestran del asa de Henle un segmento delgado. Como ven, las células son bien planas. No tenemos idea si es un segmento ascendente o descendente porque se van a ver igual. Al ladito de él aparece unas células que son más gruesas, estas que están acá, y que acá nos ponen la leyenda que dice Loop of Henle, Ascending Thick Segment, que significa asa ascendente gruesa de Henle. Así que tenemos una rama gruesa del asa de Henle, que sabemos que es ascendente, y que tiene una célula más grande. De ellas conocemos un poco más. Entonces yo podría mirar un poquito más
estas células que son más planas, las de arriba. Claro, aquí si las miro, y en este caso voy a fijarme en la rama delgada de Henle y me interesa la descendente, porque yo les dije una peculiaridad bien interesante. Les contaba que tiene uniones estrechas, impermeables a cualquier cosa. Y que el agua, eso sí, puede pasar a través de este segmento. Y lo hace pasando a través de la célula. ¿Ya? Que eso les dije se llamaba transcelular. ¿Por qué? Porque estas células tienen canales de agua, que también se conocen como acuaporinas. ¿Ya? Así que, para que no se nos confunda, la rama descendente de Henle, que es delgada, es permeable al agua, impermeable a cualquier otra cosa. Se caracteriza porque sus uniones intercelulares son de tipo tight junctions, totalmente impermeables a cualquier cosa. La única manera en que el agua entonces puede salir de la rama delgada descendente de Henle es a través de canales de agua que están en la célula. ¿Ya? Y estos canales de agua solo y solamente dejan pasar agua. Así que podemos decir que en la rama descendente delgada de Henle tenemos una reabsorción selectiva de agua y nada más que de agua, a diferencia de la rama ascendente. Ahora, la rama ascendente, yo les decía, se subdivide en dos partes, una porción delgada y una porción gruesa. La porción delgada, a diferencia de la rama descendente, es permeable a iones e impermeable al agua. Recordemos ese concepto. En todo caso, la parte que es más importante de la rama ascendente es la parte gruesa, o sea, la porción gruesa de la rama ascendente, en la que acá podemos ver sus células, que claramente, a diferencia de las células proximales y a las de las ramas delgadas de Henle, son células más altas, ¿no es cierto? Tienen algunas microvellosidades, en este caso se perdieron varias, pero claramente tienen pocas microvellosidades si las comparo con las proximales. Tienen muchas mitocondrias, que son todas estas estructuras grises oscuras que vemos adentro. Como les decía, tiene uniones estrechas, tight junctions, entre ellas que son permeables a iones, pero no al agua. En resumen, el asa de Henle en su porción descendente es permeable al agua y en su porción ascendente es impermeable al agua. Si veo un corte transverso, ¿verdad? A nivel, sería en este caso, si queremos ver, por ejemplo, la rama gruesa de Henle, tendríamos que hacer un corte, dijimos, en la franja externa de la médula externa. Y podría yo ver un corte aproximadamente así. Y aquí pasamos a ver varias cosas. Entonces, si vemos con la flecha en negra, nos dice Thin Loop of Henle y podemos ver algunas ramas delgadas de Henle. También en azul, hacia la derecha, les marqué Ascending Thick Loop, que sería asa ascendente gruesa. Y aquí estaría marcado el tipo celular y al lado de él nos aparecen algunas células de nuestros tubos colectores. O sea, algunos tubos colectores también aparecieron en el corte. Entonces este corte, más o menos para que nos hagamos una idea, estaríamos en la franja externa. Más probablemente de la médula externa, ¿no es cierto? Franja externa, médula externa. Bueno, ¿qué viene después del asa de Henle? Porque hemos ido como avanzando, como si fuéramos orina primitiva, hemos ido avanzando desde el glomérulo, túbulo proximal, y ahora entramos al asa de Henle y vamos a salir del asa de Henle, vamos a avanzar un poquito más. Entonces, bueno, claramente, y por favor miren la imagen de la izquierda, después del asa de Henle, miremos por ejemplo una cortical, la que está más a la izquierda, vemos que viene una región donde contacta nuevamente con el glomérulo, y en ese punto donde se forma el aparato yuxtaglomerular, que podemos verlo en la nefrona cortical o podemos verlo en la nefrona córtico-medular, como este caso, o yuxtamedular, mejor dicho. Entonces vemos que aquí existe un ensanchamiento que en realidad es lo que se conoce como mácula densa. Así que primera cosa que es interesante, en realidad, entre el asa ascendente gruesa y lo que va a continuación, que es el tubo contorneado distal, tenemos una región que contacta el glomérulo y que se conoce como mácula densa, ese segmento. ¿Ya?
más allá de la mácula densa, viene lo que acá en inglés nos pusieron como DCT, o túbulo distal, ¿ya? Distal Convoluted Tube, sería al inglés. En español, tubo contorneado distal, con la letra A. Y nos muestra acá en el lado, un poquito al centro, la célula del segmento A, que vemos una célula que tiene pocas microvellosidades, que es más cuadradita, ¿ya? Que tiene una cantidad de mitocondrias importante. Bueno, ¿qué características tiene desde el punto de vista para que nos acordemos pues cómo funcionan? Bueno, aquí hay uniones intercelulares que son estrechas y lo hacen impermeable a los solutos por la vía entre medio de la célula, ¿ok? Así que ya cuando llegamos al túbulo distal, si algo va a moverse desde el túbulo hacia el intersticio, va a tener que hacerlo exclusivamente pasando a través de la célula. ¿Ya? Así que aquí las uniones intercelulares son herméticas e impiden el paso de cualquier cosa. ¿Qué pasa o cómo se llama lo que viene inmediatamente después del tubo distal? Bueno, se llama tubo conector, que en este caso nos ponen CNT. ¿Ya? Y este conector, que antiguamente también lo llamaban como parte del túbulo distal, pero hoy día se le llama conector, presenta dos tipos celulares, que acá me las muestran con las letras B y C. ¿Cuáles son? Las células conectoras serían, connecting tubule cells, y tenemos además las letras C, que nos decía que había células intercaladas. Busqué fotos de de mi célula conectora y no encontré, porque en realidad se ven igualita a las células tubulares distales. Tienen pequeñas diferencias funcionales, pero se ven iguales. Ya tienen menos mitocondria, en fin. Pero las que sí aparecen ahora, entonces en forma creciente, son las células que aquí están con C, intercaladas, que son las de la imagen del medio hacia la derecha, que me muestran entonces estas células que tienen como un borde apical redondeado, tienen una gran cantidad de mitocondria, y que son células que tienen uniones una vez más estrechas, impermeables, y todo lo que va a pasar también tiene que ser pasando a través de ellas. Luego viene de este tubo conector, viene el tubo colector cortical, el que acá sale señalado como CCT. Y el CCT o tubo colector cortical va a tener el mismo tipo de célula intercalada, que es muy importante, como veremos más adelante, y además aparece otra célula que se llama célula principal, que es la que le pusieron acá letra D. Entonces son las un poquito más bajas, con menos mitocondrias que las intercaladas, y estas últimas, como ustedes van a ver en clases posteriores, participan en el proceso de secreción de protones o absorción de bicarbonato, o sea, en el control ácido-base. ¿Ya? Y estos dos tipos de células, intercaladas y principales, son las células que después van a estar presentes en todo el tubo colector, porque el tubo colector a su vez se subdivide en un colector cortical, que está obviamente, como dice su nombre, dentro de la corteza, y luego en la médula se llama tubo colector medular. ¿Cómo se comporta la última parte del tubo colector medular? Bueno, se parece bastante al colector cortical en el sentido de que es impermeable a cualquier cosa entre medio de las células. Tiene también estos dos tipos de células, como dijimos, que son las principales y las intercaladas. Y en general es una porción de la nefrona que regula a través de varios mecanismos, vale decir hormonas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que finalmente se va a reabsorber ahí o qué no? ¿Ok? Entonces, al igual que como ya habíamos dicho, desde el túbulo distal hacia acá, entre medio de la célula en este colector medular no se mueve nada. Todo se mueve a través de la célula. Y se puede mover, o puede no moverse tanto, cloruro de sodio, puede o no moverse el agua, puede o no moverse en cantidad importante la urea, y puede moverse en un sentido u otro el bicarbonato y los protones en esta región. Así que podríamos decir que esta región es sensible a hormonas, esta región es altamente regulada, participa en el control ácido-base,
participa en el control de cuánta agua perdemos en la orina, y por tanto la respuesta a una hormona, que es la hormona antidiurética, y también determina cuánto cloruro de sodio y potasio, que no figura acá en la imagen, se va a perder en la orina. Veamos un poquito ahora ya la cosa funcional. Ya revisamos la morfofunción, parcialmente. Por tanto, ahora ya vamos a entrar, eso sí, más en lo que es la función. Lo primero es que analicemos un poco cómo es el flujo sanguíneo en esta nefrona, en este riñón, y pongamos un poco de números. Si vemos la tabla acá a continuación, veremos que puse una flecha en rojo aquí en riñón. Entonces, si yo analizara qué flujo es el que recibe de sangre, lo que me voy a encontrar es que recibe aproximadamente en promedio en una persona en reposo alrededor del 22%. Estos son estudios hechos en humanos también. Eso implicaría que de la sangre que circula, él está recibiendo más de 1 litro 100 en este caso. ¿Ya? Porque es el 22% del gasto cardíaco. Y eso implica un flujo de sangre en torno a entre 360 y 400 ml por minuto por cada 100 gramos de tejido. Creo que un riñón pesa un poco más, o que los riñones en su conjunto pesan en torno a, si hacemos el cálculo, en torno a los 300 gramos entre los dos. Ahora hay un detalle. ¿Cómo se llama este flujo de sangre que va al riñón? Tiene un nombre propio, se llama flujo sanguíneo renal o FSR. En este caso dijimos 1 litro 100. Pero hay otro concepto que van a encontrarse en muchos libros que dice flujo plasmático renal. ¿Cuál es el flujo plasmático renal? Bueno, es aquel componente del flujo sanguíneo que no son células. Por lo tanto, para hacer el cálculo, lo que tenemos que conocer es el hematocrito, o sea, cuánto de la sangre son glóbulos rojos. En este ejemplo, tenemos un 45% de hematocrito. Quiere decir que de ese litro 100, en realidad el 45% no es plasma. Si se lo restamos entonces, que sería lo mismo que multiplicar 1.1 litros o 1100 ml multiplicado por 0,55 para calcular el 55% del flujo sanguíneo renal, en este ejemplo, entonces obtendríamos los 605 ml que corresponden al flujo plasmático renal. Así que aprendimos un nuevo concepto, flujo plasmático renal, que en este caso, en nuestro ejemplo, estamos hablando de 605 ml. Ese volumen, el flujo plasmático renal, es el que realmente puede filtrar, ya que las células, cuando un glomérulo, cuando un riñón está sano, no van a filtrar nunca. Así que en resumen vamos a tener la conclusión que entre un 20 y un 25% del gasto cardíaco es el que filtra a un órgano, a un tejido que corresponde a menos del 1% de la masa corporal total, y que para todo su trabajo consume nada menos ni más que el 10% de todo el oxígeno del cuerpo se gasta en los riñones. O sea, tenemos el 10% del consumo del oxígeno, es el trabajo que hacen a nivel renal. Los riñones consumen el 10%, lo que es bastante, ¿no? Y eso explicaría también por qué tiene un flujo tan grande. Bueno, esta gráfica, que es un poco complicada, no es lo que tenemos, es el flujo sanguíneo renal. Sabemos, no plasmático, sanguíneo. Renal blood flow. ml por minuto. ¿Ya? En las I, que son varias, en la I en azul, que sería en el lado izquierdo, lo que tenemos es el consumo de oxígeno, que nos quiere mostrar la línea azul también. Ahí estaría la escala para la línea azul en el lado izquierdo de la imagen. En el lado extremo derecho de esta imagen, lo que tenemos es GFR, que corresponde en inglés, si lo traducimos al español, a la tasa de filtración glomerular, que en este caso está en una escala hasta 250 ml por minuto. Y el verde, que también está por el lado derecho, nos está mostrando la gradiente arteriovenosa de oxígeno de la sangre que por un lado entra y sale. La diferencia entonces arteriovenosa cuando pasa sangre por el riñón. ¿Ok? Entonces nosotros lo que estábamos hablando acá es que un flujo sanguíneo renal estaba en torno a 1 litro, lo que acabamos de ver en la tabla. O sea, si nos fijamos en el valor 1000 de renal blood flow,
1000 ml por minuto, y observamos el intersecto en la línea en azul, vamos a encontrar que a 1000 consume cercano a los 800 micromol de oxígeno por minuto. Esa es la tabla que está puesta ahí. ¿Qué pasaría si yo aumentara el flujo a 2 litros? Que eso puede ocurrir. Lo que me voy a encontrar es que en la medida que yo aumento el flujo de sangre, el consumo de oxígeno ahora sube más allá de los 1200 micromoles de oxígeno por minuto. Primera conclusión de esta imagen, entonces. Cuando existe un mayor flujo sanguíneo, en realidad lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento de la GFR de esta gráfica, o sea, de la tasa de filtración glomerular, que es lo que nos muestra la línea en café, que efectivamente en la medida cuando yo salté, cuando estaba en 1000 de flujo sanguíneo renal, mi tasa de filtración glomerular estaba en torno a un poquito menos de 100 ml por minuto. Cuando subí el flujo sanguíneo a 2000, tengo ahora alrededor de 200 ml por minuto en la línea café, o sea, tasa de filtración glomerular. Resumen, cuando aumenté el flujo sanguíneo, aumentó la filtración. Y cuando aumento la filtración, aumento el consumo de oxígeno. Porque efectivamente, mientras tú más filtras sangre, mayor cantidad de orina primitiva tienes en los nefrones o las nefronas, y eso implica que estas nefronas tienen que hacer más trabajo para reabsorber los solutos presentes ahí, y eso implica un mayor consumo de oxígeno. Eso es lo que nos quiere mostrar básicamente esta figura. La línea en verde lo que nos quiere decir es que aproximadamente desde los 500 ml o más, la sangre que entra y sale del riñón sale con la misma diferencia de oxígeno, vale decir, la extracción de oxígeno desde la sangre no se modifica cuando tú estás aumentando el caudal de sangre, pero cuando el caudal de sangre disminuye por debajo de los 500 ml, lo que vemos es que se le empieza a sacar más oxígeno a la sangre. Y eso es equivalente a decir que está ocurriendo hipoxia a nivel del riñón. O sea, menos de 500 ml de flujo de sangre en el riñón es dañino. Eso es lo que nos quiere especificar esta gráfica. ¿Ya? Es una gráfica compleja que nos está mostrando entonces como resumen. El flujo sanguíneo renal determina cuánto filtramos. Y mientras más filtremos, o más orina filtrada estemos produciendo inicial, mayor es nuestro consumo de oxígeno. Punto 1. Y el último punto, más importante, cuando el flujo sanguíneo está por debajo de un cierto nivel, en este caso 500 ml, se produce hipoxia a nivel del riñón y eso puede causarle daño. Así que hay un flujo mínimo para este riñón que debe ser respetado. Cuando eso no se respeta, como en la línea verde por debajo de los 500 ml, nuestro riñón sufre hipoxia y probablemente va a sufrir daño y va a fallar. ¿Profe? Dígame. ¿Pero siempre va a ser a los 500 ml? No, eso depende, esto es un promedio de la persona. Hay diferencias interindividuales, digamos. Hay personas que pueden resistir más y otras que menos. Pero tener bajo flujo de sangre, mira, y esto ocurre, por ejemplo, en mujeres durante el parto cuando les ponen una anestesia raquídea, o durante una anestesia general, o pacientes que sufren politrauma o que están graves, en que disminuye el flujo sanguíneo hacia los riñones. Y ya sabemos que cuando ese flujo disminuye, existe el riesgo entonces de que el riñón sufra daño. Gracias, Es profe. no hay de qué. Eso es lo que nos quiere mostrar esta gráfica. Así que mientras más Profe, filtra el riñón, más trabaja. Dígame. que no alcancé a tomar el apunte completo. O sea, dice que la extracción de oxígeno no cambia, a excepción a excepción que haya hipoxia. Y anteriormente a eso dijo, a mayor flujo sanguíneo renal hay una mayor tasa de filtración glomerular. Y dijo algo más sobre el oxígeno que ahí no alcanza a notar. Y Ya, que no, tampoco lo entendí. ya mira. La línea verde me está hablando de la diferencia arteriovenosa. Sí, esa la entiendo. Ya, pero Ahí no eso es tengo la duda. extracción, es que eso es la extracción de oxígeno. La línea azul es el consumo de oxígeno nomás. Entonces, en el fondo, cuando te digo extracción de oxígeno, significa cuánto oxígeno tú le sacas a la sangre por ml de sangre. Que eso está dicho en la línea en verde, A menos B. Esa es la diferencia arteriovenosa. Entonces, ¿cuándo aumenta esa diferencia arteriovenosa? Que en el fondo es aumentar la extracción de oxígeno por debajo de los 500 ml.
Eso es lo que me estaba refiriendo en ese sentido. La línea azul lo único que nos muestra es que mientras más filtra el riñón, más oxígeno consume. Claro, porque si filtra más glucosa, más aminoácidos, más cosas tiene que reabsorber. Y eso lo hace gastar más oxígeno. Pero cuando hablamos del A menos B, en la línea verde, lo que estamos hablando es que tú le estés sacando más oxígeno a la sangre de lo normal. Y eso va a ocurrir cuando el flujo sanguíneo es muy bajo y produce daño renal, de hecho. Creo que Ah, con... y entonces la línea verde hace la relación entre la arteria y la vena, y la línea Exacto, azul solamente a la cantidad que absorbe. Entonces, si absorbe más, necesita más oxígeno. claro, ¿Eso es? exacto. Si trabaja más, va a tener que gastar más oxígeno, pero al mismo tiempo, si tú te fijas, esa parte de la línea está con un flujo sanguíneo alto. Así que la sangre puede entregar más oxígeno sin problema. Esto está un poco relacionado cuando vimos respiratorio. Vi respiratorio con ustedes, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que ahí veíamos la curva de disociación de la hemoglobina? A la derecha, a la izquierda y qué sé yo. Bueno, hay una relación, como sabemos, entre la cantidad de flujo de sangre y cuánto oxígeno entregamos. Así que en este caso se refiere un poquito a eso. Bien, miren, ahora esto es lo otro interesante. Que el flujo sanguíneo tiene un rango de autorregulación. Probablemente cuando era un cardiovascular, ¿ya vieron cardiovascular? Tienen que haberlo visto probablemente el segundo semestre del año pasado. El semestre pasado, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, probablemente le hablaron que en la circulación capilar tenía una autorregulación, en algún momento les contaron. Entonces, veamos los hechos. En este caso nos muestran al lado izquierdo un riñón que está produciendo una cierta cantidad de orina, nos pone acá. Ya, y nosotros sabemos que el FSR, recién lo habíamos contado, el flujo sanguíneo renal, sabemos que va entre un 20 y un 25% del gasto cardíaco, y la gráfica que tenemos en el lado izquierdo, perdón, derecho, yo decía al revés las cosas, nos está mostrando en rojo la tasa, perdón, el flujo sanguíneo renal, y en azul la filtración, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos en el eje X? La presión arterial. Porque claro, ¿qué es lo que determina el flujo de sangre? La presión arterial. La presión arterial, en este caso la MAP, presión arterial media. Y me está mostrando que, veamos la línea roja, que sería nuestro flujo sanguíneo renal en inglés, en este caso RBF en inglés, ml por minuto, me está diciendo que aproximadamente entre los 60 o 70 milímetros de mercurio de presión arterial media y los 160 o 170, el flujo sanguíneo del riñón está en una meseta. Vale decir, cambios de presión entre los 70 y los 160 o 170 no cambian el flujo sanguíneo. Y eso teóricamente sería contrario a lo que les tienen que haber enseñado de hemodinamia, que para que haya flujo a través de un tubo, de un vaso sanguíneo, tiene que haber una diferencia de presión y que ese flujo es proporcional a la diferencia de presión. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Que eso funciona más o menos nomás porque acá tenemos una meseta, donde hay un gran cambio de presión y cambia bien poco el flujo de sangre. Entonces es la primera cosa que nos dice que algo está modificando cómo fluye la sangre por el riñón, aunque cambie tanto la presión. Porque si cambia mucho la presión y no cambia mucho el flujo, quiere decir que hay algún factor entre medio que está afectando eso. Y eso que está afectando eso se llama la autorregulación del flujo sanguíneo renal. ¿Ok? Debajo aparece, por supuesto, la línea en azul, que lo que nos quiere mostrar es la tasa de filtración. Y ustedes ven que la tasa de filtración en azul se ve igualita a la en rojo, solo que más abajo, es más pequeña. Vale decir, obviamente, de la sangre que fluye al riñón, solo una parte va a filtrar. Asunto que ya sabíamos. Si miramos ahora el flujo sanguíneo directamente, en este caso, FSR, flujo sanguíneo renal, sería la línea continua, y TFG, tasa de filtración glomerular, sería la línea discontinua. Entonces, lo que estamos mirando en este caso es que lo mismo, básicamente, dentro de cierto rango, que en este caso son las líneas verticales interrumpidas, es donde el sistema de autorregulación del flujo sanguíneo opera correctamente.
Vale decir, hay un rango en el cual, aunque cambie la presión arterial, nosotros podemos mantener nuestro flujo sanguíneo renal constante o casi constante, y por lo tanto nuestra tasa de filtración glomerular, que es muy importante, también constante. Entonces ustedes se fijan, TFG, que es nuestra línea discontinua, cafecita, virtualmente no cambia nada entre las líneas verticales punteadas. Y eso gracias entonces a este mecanismo de autorregulación. Bueno, ¿quién participa o qué explica que cambiando la presión dentro de estos rangos, en este caso en la imagen vemos que el rango está entre 80 y 200. Van a ver que los distintos textos te cambian un poco el rango, porque en realidad se desconoce el real rango. Hay personas que tienen un rango distinto de otras, de esta autorregulación. Por debajo, claramente, de este rango de autorregulación, como ustedes ven, tiene que bajar el flujo sanguíneo renal y paralelamente cae también la tasa de filtración glomerular. Así que dentro de este gráfico, lo que está en la izquierda nos muestra una situación indeseable, porque es una situación en la que el flujo sanguíneo renal sería insuficiente y por lo tanto podría ocurrir lo que hablamos hace unos minutos, daño del riñón. En el otro lado, o sea, hacia el lado derecho de este gráfico, lo que vemos es que cuando sube mucho el flujo sanguíneo renal, producto de que la presión esté por arriba de los 200 milímetros de mercurio, lo que vamos a ver es que la filtración empieza a subir acá. Quizás sucede mejor acá. Aquí tenemos varios modelos. ¿Ya? Miren primero el de la derecha. Lo de la derecha, ¿por qué se los quise poner? Porque muestra las cosas en proporción. Todos los gráficos anteriores tienen un problema. No muestran dos procesos de manera proporcional. Lo muestran como si fueran muy parecidos. Y en este gráfico en la derecha ustedes ven la verdad. ¿Qué es lo que nos muestra la verdad? Que el flujo sanguíneo renal es mucho mayor que la tasa de filtración glomerular. ¿Se acuerdan? Entonces en rojo tenemos el flujo sanguíneo renal con un valor que en este caso claramente es un animal experimental donde muestra que el flujo está en torno a los 700 ml por minuto. O podría ser un niño o un adolescente. Y abajo me muestra que la tasa de filtración glomerular está en una proporción muy por debajo, está en torno a los 100 ml, que es más o menos la proporción que habíamos visto en una tabla hace unos minutos. Y vemos que eso puede variar en relación a la presión arterial, y en este caso, en el gráfico de la derecha, nos queda claro que entre 70 y 200 milímetros de mercurio aproximadamente, hay una constancia del flujo sanguíneo renal y de la filtración. Y para que eso ocurra, entonces tienen que estar ocurriendo varios eventos, que son la autorregulación del flujo sanguíneo renal, así que en esta imagen me interesa lo de la derecha. Olvídense lo de la izquierda. Bueno, ¿cómo puede ocurrir esto? Y la respuesta es el control del flujo sanguíneo, entonces. ¿Quién controla el flujo sanguíneo a través del riñón? Adivinen, las arteriolas, y eso es lo que quiere mostrar esto. Entonces, esta imagen lo que nos quiere mostrar en el eje Y, en este caso, es la presión sanguínea en milímetros de mercurio, la tabla de 0 a 120. Y en el horizontal, y en el eje horizontal, o sea, X, nos muestra los distintos vasos sanguíneos. Entonces, ¿a qué presión ingresa la sangre a un riñón? En la arteria renal, aproximadamente a la misma presión arterial normal. O sea, vale decir, en este caso, 100 milímetros de mercurio, e imaginemos que esta es la presión arterial media. Así que la sangre ingresa finalmente por las arterias renales principales aproximadamente a 100 milímetros de mercurio. ¿Qué presión medimos ahora cuando entramos en la arteriola aferente? Bueno, lo que vamos a ver es que en la arteriola aferente la presión cae rápidamente. Cae desde 100 hasta aproximadamente 70 milímetros de mercurio. O sea, la arteriola aferente va a ser un mecanismo de resistencia a esa presión y la va a controlar. Nosotros sabemos que eso lo hace contrayéndose o relajándose. Luego nos encontramos en una meseta nuevamente. Y esa meseta es la presión que nos encontramos en el capilar glomerular. Es una presión en torno a los 50 milímetros de mercurio. Y esto estaría ocurriendo en el capilar glomerular con 50 milímetros de mercurio. Y esa presión, esos 50 que les estoy contando yo, normalmente se mantiene muy constante. ¿Ya? Más allá
del glomérulo, por supuesto, viene la arteriola eferente, donde se produce una nueva caída de la presión. Vale decir, la arteriola eferente, al igual que la aferente, son lugares de resistencia al flujo de sangre. Vale decir, donde se controla el flujo de sangre. Si va a pasar por ahí o no va a pasar por ahí exactamente. Entonces, si yo les preguntara, la resistencia vascular renal mencione dos arteriolas responsables de ellas, y la respuesta de ustedes debe ser arteriola aferente y arteriola eferente. Ahí es donde se controla entonces la resistencia al flujo de sangre en el riñón. Más allá de la arteriola eferente, ya la presión solamente disminuye, ¿ya? Por todos los procesos normales. Siempre hay un gradiente de presión hacia la vertiente venosa. Recordemos que el corazón derecho está chupando sangre siempre en la circulación sistémica, y por tanto siempre se produce un gradiente de presión para que la sangre se vaya dirigiendo de vuelta hacia el corazón. Así que Profe, uno podría, dígame. pero la principal sería la arteriola eferente, o sea, aferente por esta célula muscular que tenía, ¿o no? Que tenía O sea, harta que controlaba el paso, o las dos igual están. bueno, lo puedes ver acá en el gráfico, porque en el dibujo que vemos acá nos muestra que la presión cayó de 100 a 50, o sea, fue responsable de una caída de 50 milímetros de mercurio. Y la eferente, en cambio, bajó de 50 a 10, o sea, 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál habría sido más importante ahí? ¿Dónde cayó más la presión? La Aferente. aferente. O sea, la aferente en esta consideración es más importante, y lo vemos aquí en este gráfico, pero como veremos un poquito más adelante, la cosa es un poquito más compleja. Yo les decía que esto tenía la complejidad ingenieril. Uno puede calcular esa resistencia, no es que lo vaya a preguntar en clase, solo para que tengamos una idea. Entonces, o sea, a propósito de tu pregunta, quien acaba de preguntar, entonces yo podría hacer incluso el cálculo, podría hacer el cálculo de cuál es la resistencia de la arteriola aferente y cuál es el cálculo de la resistencia de la arteriola eferente. Ya que aparece la fórmula que me dice, claro, yo puedo calcular la diferencia de presión entre la arteria renal y la presión glomerular dividido por el flujo sanguíneo renal, que fue como lo que recién hicimos mirando el tamaño de caída de la presión. Entonces, en base a eso, lo que queda claro, a propósito de tu pregunta, es que la arteriola aferente controla más, un elemento más importante de resistencia que la arteriola deferente. Básicamente eso. Y en esta imagen nos muestra además arribita a la derecha algunos valores para que tengamos una idea. Entonces ya sabemos, RBF sería flujo sanguíneo renal en inglés, en este caso 1200 ml por minuto. ¿Cuál fue el flujo plasmático renal o RPF? En este caso 685 ml por minuto. Lo que nos dejó una tasa de filtración glomerular o GFR de 130 ml por minuto. Y abajo aparece otro factor del que todavía no hemos hablado, que se conoce como la fracción de filtración, así que todavía no se fijan en eso. Yo se las voy a contar más adelante. Vamos a ver de qué se trata eso. Así que a propósito de su pregunta, que era bien atingente, claro, tenemos dos elementos de resistencia, aferente y eferente, y la aferente suele tener más importancia que el eferente. Esta imagen, esta la vamos a sacar de la clase, es un poco compleja, así que ya tenemos bastante complejidad, así que olviden esta imagen, la 56. Y veamos esto mejor, que es un poco más intuitivo. Entonces, vamos a imaginar una situación inicial en la que tanto arteriola aferente como eferente están generando la misma resistencia, ¿ya? Vamos a imaginar además que sería el tubito que dice 100 al comienzo, desde el lado izquierdo hacia la derecha. Entonces el tubito a la derecha estaría representando la presión de la arteria renal, y lo del extremo izquierdo estaría representando la presión capilar peritubular. Al medio, donde dice 60, tendríamos la presión del capilar glomerular. Y tendríamos una resistencia relativa de la arteriola aferente hacia la izquierda de 1 y eferente hacia la derecha de 1 también. ¿Qué pasaría si la arteriola aferente se contrae, que es la situación que se ve inmediatamente debajo? Donde ahora tenemos que la aferente está 1.5 veces y la eferente además está en 0.5. O sea,
se vasocontrajo la aferente y se vasodilató la eferente. Eso es lo que nos está mostrando este dibujillo. Y lo que nos muestra es que cuando se contrajo la aferente, disminuyó el flujo de sangre, que es lo esperable, porque la sangre se mueve por los lugares de menos resistencia. Así cuando tú contraes una arteriola como la aferente, disminuye el flujo de sangre hacia el glomérulo. Como disminuyó el flujo de sangre hacia el interior del glomérulo, la presión sobre las paredes de ese volumen de sangre disminuye y la presión cayó. Además, como la eferente se dilató, empezó a salir más rápidamente sangre desde el capilar glomerular hacia los capilares peritubulares, porque se había vasodilatado la eferente, lo que también contribuyó a reducir la presión dentro del capilar glomerular. Profe, Y por último, la última línea abajo, ¿sí? entonces, si la aferente se contrae, ¿la eferente se dilata por el sistema de autorregulación o es solamente en este ejemplo? Solo en este ejemplo. Ya. Normalmente pueden ocurrir podría haber sido que la eferente se mantuviera igual de contraída. Este es solo un ejemplo. Y veamos el ejemplo que está abajo, hicieron lo contrario. O sea, no estamos haciendo nada todavía con el riñón, estamos jugando experimentalmente para mostrar cómo funciona este sistema de autorregulación. ¿Y qué pasaría si nosotros vasodilatamos la aferente y vasocontraemos la eferente? Todo lo contrario. En el fondo vamos a permitir que más sangre fluya por la aferente hacia el capilar glomerular y la presión subió mucho y a eso se sumó que estaba vasocontraída la eferente y por lo tanto la sangre no pudo escapar de ahí. Por lo tanto quedó mayor cantidad de sangre atrapada en el glomérulo, lo que elevó la presión dentro del capilar glomerular. ¿Ya? En el fondo, ¿de qué depende la presión dentro del capilar glomerular? De cuánta sangre tiene contenida adentro. Vale decir, cuánta sangre en el capilar glomerular determina cuánta presión hay. Y eso está dependiendo de la relación entre vasoconstricción o dilatación de la arteriola aferente y eferente. Esa presión del medio, entonces, se llama presión capilar glomerular o P sub GC, que aparece acá arriba. ¿Ya? Entonces, la presión del capilar glomerular, nos vamos a usar la nomenclatura P sub GC, para que nos acordemos que esa es la presión hidrostática que tiene el glomérulo en su capilar. Vale decir, si ven la imagen superior, si nosotros tenemos entonces una vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿ya? Lo que esperamos es que el flujo a ese glomérulo disminuya, porque es mayor resistencia, menor flujo. ¿Ya? Y eso determina entonces que la presión en el capilar glomerular desciende, y lo que vamos a ver a continuación de eso es que disminuye la filtración y la tasa de filtración glomerular. Y eso nos explica por qué es tan importante cuánta sangre ingresa al capilar glomerular. Porque si ingresa menos, hay menos presión hidrostática en el capilar glomerular y filtra mucho. En el ejemplo de arriba, entonces, la arteriola eferente no cambió su diámetro. Lo único que ocurrió fue la vasoconstricción aferente. El resultado entonces de la vasoconstricción aferente aislada fue en este caso una disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque se afectó a la presión hidrostática dentro del capilar glomerular, que acá sale con el nombre de glomerular capillary blood pressure, que sería como mal pronunciado, por supuesto. Abajo tenemos la situación inversa. ¿Qué pasa si la arteriola aferente se dilata? Bueno, lo que va a ocurrir es que va a aumentar el flujo hacia el glomérulo, por tanto la presión hidrostática en el capilar glomerular va a aumentar. Como eso aumentó, va a aumentar la filtración neta y va a aumentar la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Bueno, esto es bien importante. ¿Saben por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, están acostados, hoy día en la mañana estaban acostaditos, y si yo hubiera colocado un catéter en su arteria renal, me habría encontrado con la siguiente situación, que su presión en la arteria renal era la misma que la salida de la aorta, porque estaban horizontales.
en el preciso momento en que se levantaron de la cama, la presión en la arteria renal aumentó bruscamente, porque ustedes al pararse le suman a la presión con que expulsa el corazón la altura de la columna de sangre desde la salida de su corazón hasta la arteria renal. Así que su presión subió, por ejemplo, si su media en la mañana en la aorta era 80 milímetros de mercurio, apenas se pararon, la presión en la arteria renal subió de 80 a 150. Y lo que normalmente ocurre en esas condiciones es que entonces hubiéramos esperado que ingresara mucha sangre al capilar glomerular y hubiera producido una brusca salto en la filtración. Por lo tanto, ¿cómo responde el sistema frente a eso de manera rápida? Produciendo lo que se ve un poco acá arriba. Contrayendo en forma rápida y automática la arteriola aferente, y eso evita que aumente la presión hidrostática dentro del capilar glomerular. Porque si no, filtrarían en exceso, que es la situación que vemos abajo, que equivale a la hiperfiltración, y cuando uno filtra mucho, el riñón podría no ser capaz de reabsorber todo eso que filtró y perdería en glucosa, aminoácidos, vitaminas, en fin. O sea, nos alejaríamos de las funciones que al comienzo hablamos del riñón, que dijimos que era la homeostasis. Perderíamos la homeostasis. Y no queremos eso. Entonces, bueno, en el fondo, este mecanismo de autorregulación, ¿de qué nos protege? De los cambios bruscos de la presión arterial, ¿ya? Que pueden ocurrir por levantarse, como les estaba recién comentando. ¿Cuáles son los mecanismos, si queremos ponerle el nombre, que explican todas estas situaciones? O sea, ¿por qué se contrae o dilata la arteriola aferente y eferente? Bueno, aquí están los mecanismos que están detrás de la forma en que eso ocurre. El primero se llama el reflejo miogénico. ¿Ya? Vale decir, cuando yo cambio bruscamente la presión, las células musculares lisas vasculares tienden a contraerse. Veremos un ejemplo enseguida. El segundo mecanismo que funciona se llama el feedback túbulo glomerular, que vamos a explicar en detalle. Estas son las cosas más importantes que ustedes tienen que tener súper claro para que más o menos manejen la parte función renal. Entonces, estos dos en realidad son los mecanismos de autorregulación del flujo. En el fondo, estos dos mecanismos explican por qué la arteriola aferente y eferente pueden estar dilatadas más o menos contraídas. Pero además existen mecanismos secundarios. Por lo tanto, les digo que son mucho menos importantes, pero siguen siéndolo. Y son importantes en todo caso a largo plazo, que son los mecanismos de regulación secundarios. ¿Quiénes participan aquí? Un viejo conocido. El sistema o eje renina, angiotensina, aldosterona. Además funciona el sistema nervioso autónomo y otras hormonas. Y además importa la función endotelial. ¿Ya? Vamos paso por paso. Veamos primero cómo funciona este reflejo miogénico. Bueno, el reflejo miogénico hace alusión a lo que yo les contaba. Estaban hoy día acostados en la camita, se pararon, y si este mecanismo no existiera, lo que habría pasado es que la presión, al levantarse, la presión de su arteria renal habría subido al doble a lo mejor, lo que habría producido el doble de entrada de sangre al capilar glomerular, lo que habría elevado al doble la presión y por tanto habrían filtrado al doble. Y cuando filtran al doble, sus túbulos, sus distintos segmentos no habrían sido capaces de reabsorber esa orina y habría ocurrido solo por el hecho de levantarse la pérdida de cosas importantes. O sea, habríamos perdido una parte de la función homeostática. Por lo tanto, ¿cómo funciona el sistema? Ustedes se levantaron, aumentó la presión en la arteria renal e inmediatamente la arteriola aferente se contrae por este reflejo miogénico, que también se los tiene que haber contado un cardiovascular, y que consiste que cuando yo tironeo o estiro o distiendo, sería la palabra técnica, la pared de un vaso sanguíneo como una arteriola, ella automáticamente se contrae. ¿Por qué? Porque tienen canales de calcio de apertura mecánica en su membrana. Así que cada vez que yo los tironeo, esos canales de calcio se abren, ingresa calcio, y ese calcio produce la contracción de la musculatura lisa de la arteriola aferente. ¿Ya? ¿Quién es el principal protagonista de este reflejo miogénico? Bueno, la arteriola aferente. Si a alguien se le ocurre, bueno, la arteriola eferente también lo tendrá, sí, también lo puede tener, pero normalmente participa menos en este mecanismo, porque la aferente se encarga de evitar el cambio brusco de la presión
para la arteriola eferente y, por supuesto, para el capilar glomerular. ¿Ya? Reflejo miogénico, entonces. Cualquier cambio brusco de presión va a ser en el fondo atenuado por la contracción aferente, lo que permite que la presión hidrostática dentro del capilar glomerular se mantenga constante, o bastante constante, a pesar de que la presión pueda cambiar, como les describía yo, al momento de levantarse. No cambia, entonces. Al menos no cambia dentro del rango de autorregulación que conversamos hace unos minutos. ¿Ya? O sea, dijimos que había variaciones entre 60, 70 u 80 y hasta 200 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan de cambio en la presión arterial media? Que virtualmente ni el flujo sanguíneo renal, ni el flujo plasmático renal, ni la tasa de filtración casi cambiaban. Bueno, el reflejo miogénico dentro de ese rango puede operar y puede evitar, entonces, o puede mantener esa constancia. Entonces, que este reflejo es bien importante. ¿Cuál es el otro mecanismo que mencioné? Les dije el feedback o retroalimentación túbulo glomerular. Ya, hay que acordarse aquí cuáles son los protagonistas del sistema. Los protagonistas del sistema son el aparato yuxtaglomerular. Vale decir, mácula densa, arteriola aferente y eferente, y el mesangio extraglomerular. Si vemos un corte, como está acá arriba en la figura a la derecha, vemos entonces mácula densa, mesangio extraglomerular, arteriola eferente arriba y aferente abajo, con todos sus componentes celulares. Una microscopía electrónica nos muestra lo mismo para que veamos que es verdad. Esta es la porción entonces arriba a la izquierda, en la parte del túbulo, más allá, por eso aparece al centro, dice túbulo contorneado distal, más allá está el túbulo distal, estamos mirando hacia el túbulo distal desde la asa ascendente gruesa. Y entre medio, les decía yo, entre los dos, estaría esta región que es la mácula densa, MD en el rojito, donde están las células que están hacia la arteriola aferente y eferente, y hacia el mesangio extraglomerular, están estas células más altas, que yo les dije se llaman células, entonces, de esta región, ¿no es cierto?, de la mácula densa. Bueno, ¿qué hay debajito de la mácula densa? Inmediatamente, el mesangio extraglomerular, EM en este caso le ponen, y junto a él además aparece una parte de la arteriola aferente. ¿Por qué sé que es la arteriola aferente? Bueno, porque hay una flecha que lo señala, y además aparece una célula llena de gránulos. Esa célula llena de gránulos se llama célula yuxtaglomerular, y esos gránulos están llenos de una proteína, que es una enzima, que se llama renina. Veamos cómo funciona el sistema, para entenderlo. Bueno, partamos de la parte inicial. ¿Quién es la célula detectora de este sistema? Se llama célula de la mácula densa, que es la que está arriba a la izquierda. Entonces, la célula de la mácula densa, para entender primero cómo hace su trabajo, o cómo participa en esto, tenemos que entender qué tiene. Arriba, ustedes ven, le muestran un sistema de transporte. Bueno, ese sistema de transporte que tiene el número 1, soy el número 1, es el cotransportador de sodio, potasio, 2-cloruro. Ese es su nombre. Cotransportador de sodio, potasio, 2-cloruro. ¿Qué es lo que hace este? Detecta, en el fondo, cuánto sodio está presente en la mácula densa. Cuanto más sodio introduzca este sistema de transporte, más trabajo va a tener por el nivel vasolateral el intercambiador que conocemos como la sodio-potasio ATPasa. O sea, el que está acá abajito a nivel vasolateral es la sodio-potasio ATPasa. Como es una ATPasa, gasta ATP, así que cuando el número 2 nos está señalando que sería el segundo proceso. Cuando ella funciona mucho, aumenta la cantidad de metabolitos del ATP. Claro, porque es una ATPasa, así que produce metabolitos del ATP que son liberados hacia el extracelular en la porción vasolateral. Y cerquita de ella hay otra célula, que es la célula del mesangio extraglomerular, que tiene receptores, en este caso A1, para estos metabolitos del ATP. Y por lo tanto, cada vez que se unen estos metabolitos del ATP al receptor, que acá dice receptor A1, gatilla en que las células del mesangio extraglomerular
aumenten su cantidad de calcio intracelular. ¿Y qué es lo que hace? Que este calcio puede difundir a través de uniones comunicantes con las células musculares lisas de la arteriola aferente. Y ustedes saben que el aumento de calcio en una célula muscular lisa produce vasoconstricción. ¿Y qué le hace a la célula granular o yuxtaglomerular? Inhibe, cuando aumenta el calcio en ella, inhibe la liberación de renina. Así que raya para la suma. Cuando la cantidad de sodio que llega a la mácula densa sube, aumenta, primero que nada quiere decir que filtró más que lo habitual, porque habitualmente ese sodio que llegara ahí debe ser muy bajo, ya que antes va a pasar por el túbulo proximal y por el asa ascendente gruesa de Henle, que le sacan casi todo el sodio. Si llega más sodio entonces a la célula de la mácula densa, quiere decir que los mecanismos de transporte de los segmentos previos no están siendo suficientes para reabsorber la cantidad normal. La respuesta entonces, se activa este mecanismo, en el cual se va a producir la vasoconstricción de la arteriola aferente y la inhibición de la secreción de renina. Entonces la parte azul lo que nos está mostrando es de qué manera cuando se produjera un aumento de la filtración que pudiera ser secundario a una elevación de la presión en el capilar glomerular, este mecanismo también va a colaborar a la vasoconstricción aferente. Y estos experimentos se han hecho, y la próxima es la última que vemos el día de hoy, donde se muestra en la imagen a la izquierda una arteriola aferente que está conectada a un sistema en que nosotros podemos regular alrededor de ella. O sea, esta arteriola aferente está conectada al aparato yuxtaglomerular y a una mácula densa, y yo puedo, pero eso no se ve en la imagen, puedo agregarle sodio a la mácula densa. Y cuando le agregaron sodio se ve lo que está en la parte B de la figura a la derecha, que se produjo la vasoconstricción aferente, en este caso muy potente. ¿Ya? Esto es un experimento ex vivo. Entonces le agregan sodio a la mácula densa y se produce la contracción. Pasamos de la situación A a la izquierda a la situación B a la derecha. ¿Ok? Bueno, estamos en la hora. Vamos a continuar con estos complejos temas en la próxima clase. Anoten sus consultas en lo posible, ojalá revisen, porque esto a uno se le hace complicado, le insisto, porque esto le gusta mucho a los ingenieros. Pero nosotros no somos ingenieros. Ahí está el problema. En la medida que conozcamos esto, entonces se nos va a hacer mucho más fácil lo que viene después. Ya voy a dejar de compartir y nos estamos viendo el próximo lunes, tengo entendido. Chao, profe, cuídese. Chao también.